La misma pregunta va de una pared a otra como una bola en un pinball. ¿Cuándo serán las elecciones? ¿Quién será él o quién será la candidata de la izquierda? ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que Alberto Núñez Feijóo no sea el próximo presidente del gobierno? Según las encuestas, el bloque de la izquierda puede perder hasta 2 millones de votos en las próximas elecciones. Puedes echarle la culpa a José Luis Ábalos, al Lawfare o a Vito Quiles. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta. Una izquierda política que parece hablarse solo a sí misma, que no ha conectado con las generaciones formadas políticamente después de la crisis económica de 2008, que no ha sabido marcar distancias con el PSOE, o, si nos ponemos un poco estupendos, que con pocas excepciones ha renunciado al intento de una organización política de masas para trabajar solo en el campo de la comunicación. Los problemas se multiplican para esa izquierda que no tiene ni un nombre claro. Puede ser izquierda federalista, la izquierda del PSOE, puede designarse en negativo, lo que no es un frente de izquierdas. Y de hecho, en la encuesta de intención de voto del CIS hay gente que lo llama coalición de izquierdas, esperando que, sea como sea, haya un acuerdo de unidad. El solo hecho de que no tenga nombre ni un liderazgo claro ya es un síntoma del enorme desaguisado que define un espacio en crisis desde hace mucho tiempo. No se trata solo de si Gabriel Rufián ocupará el puesto que parece preparado para él, sino de si basta con que una pieza se coloque en su sitio para que todo cobre sentido. Parece difícil que Rufián, Ada Colau, Ernest Urtasun o el Sursum Corda consiga optimizar los resultados de ese espacio político con el actual estado de cosas. Analizándolo fríamente, sin motivos personales, solo si la izquierda puede superar a Vox como tercera fuerza política en un buen puñado de circunscripciones electorales, se evitará ese escenario de Feijóo en la Moncloa y de la extrema derecha con la llave de la legislatura. Sabemos que eso puede pasar en Galicia, en Euskadi, en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, en Sevilla, pero también que en el resto del territorio la tercera posición parece hoy una quimera. La filósofa Simone Weil, militante de la columna de Urruti en la Guerra de España y partisana de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, escribió que hay gente dispuesta ya a arriesgarse, incluso a sacrificarse, pero se reserva para algo más concreto que la propaganda. Cuando vemos cómo el posfascismo se encarama a las instituciones y a los partidos clásicos desarrollar programas de mano dura contra la población migrante y la disidencia, cuando vemos que se amenazan derechos como no trabajar cuando estás enfermo, tenemos claro que el antifascismo debe dar una respuesta que vaya más allá de las instituciones y de los partidos. Pero para empezar, no estaría mal que esos partidos, las organizaciones y los líderes pongan un poco más fácil eso de votarles, que se olviden de su propia propaganda y acompañen o vayan detrás de esas personas que están dispuestas a arriesgarse. Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elorduy. Hoy es jueves 9 de julio de 2026, estamos en el distrito de Carabanchel de Madrid y en el Micro 2 está Yago Álvarez, que estrena nuevo episodio de Río Arriba esta semana. ¿Qué tal, Yago? Muy bien, con ganas ya de vacaciones, pero a tope con los Río Arribas y a tope con el asalto, número 36 ya, 36. ¿No? Nuria Lavao, ¿no? Ha sido la invitada de esta semana. Lo difícil es reconocer que hay sectores del feminismo que son ultraconservadores, que el género sirve a nivel internacional. Esta semana a Nuria Lavao la entrevistamos justo hace una semana, justo lo hemos publicado hoy, miércoles, mientras grabamos Asalto. Y para acabar esta pretemporada antes del verano, hoy hemos entrevistado a Lionel Delgado, que la publicaremos el martes o el miércoles que viene. Un poquito de incel, ¿no? Estos últimos... Está un poquito incel cripto, bro. Está la cosa bastante... Nos está interesando este tema. Sí, como estábamos haciendo mucho geopolítica y mucho de tal, que había pensado que era como necesario también bajar un poquito a tierra y ver qué está pasando a los chavales y esas cosas. Sí, tanto músculo que vamos a ver en las playas, saber de dónde viene un poco esa... Exacto. Esa ciclo. ¿Por qué se levantan a hacer burpees? ¿Qué les llama la atención de hacer esa barbaridad? Muy Eso bien. Exactamente. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a esta nueva entrega de Río Arriba, Río Arriba. Bien, ya sabéis que en esta apertura os pedimos cosas a quienes nos escucháis y yo creo que también aportamos alguna cosilla.
esta semana hemos metido un pequeño botón en la cabecera de los artículos que se llama Añade el salto en Google. Para explicarlo de manera sintética, sabéis que la mayor parte de los medios ha sufrido una caída de las visitas muy bestia, en gran parte debido a esos resúmenes que pone Gemini, la IA de Google, en el primer scroll, en la primera, digamos, pantalla que ves cuando llegas a Google buscando algo. Y entonces esos destacados que antes podía aparecer el salto, como podía aparecer cualquier otro medio, pues ahora están diseñados por la inteligencia artificial. Y esto ha afectado pues, a nuestro alcance bastante. No vivimos de las visitas, pero oye... Exacto. No, y además yo creo que seguramente le haya afectado más a todos esos medios que hacen clickbait, guarro, ¿no? Efectivamente. O sea, antes si poníais cómo cocer unos garbanzos, os salía un artículo de OK Diario y otro del Español. Ahora te lo cuenta Gemini y no hace falta que pinches, pero es verdad que a nosotras también nos afecta. Claro, nos afecta. Tenemos un artículo sobre la Comuna de París muy guapo y la IA pues se lo fusila básicamente. Efectivamente. ¿No? Y nadie llega como antes llegaba. Digamos, y que además al final somos todos un poquito esclavos de Google, o sea que gracias, por favor, dadle ahí al botoncito y añadirnos en vuestras preferencias de Google. Sí, bueno, deciros que el botón solo implica que el salto va a aparecer entre tus búsquedas si el contenido que hemos publicado es pertinente y coincide con lo que estás investigando, mirando, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con spam, no es publicidad, ese botón no genera ningún recurso económico ni para Google ni para el salto, pero, digamos, nos mete un poquito más en la conversación. Que nos tengáis más a mano. Eso es. Entonces ya vamos al lío del programa. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elorduy y Yago Álvarez. Línea editorial. Traemos hoy un artículo que se llama, si no me equivoco, Yago, La absolución del Hincho. La absolución del Hincho 10 años después de La Manada, cuando la duda recae sobre la víctima. Es una pieza maravillosa entre el análisis y el reportaje hecha por nuestra colaboradora Beatriz Merchán, sobre cómo se construye la duda sobre la víctima y cómo se pone sobre ella la responsabilidad de ser algo así como la buena víctima, ¿no? Coincide exactamente, como bien dice el titular, que conocemos que el rapero, después de tener una acusación de una violación después de un concierto, hay otro rapero, a una menor de edad, 17 años, con un 41% de una discapacidad reconocida. Etcétera, ha salido absuelto y en esa sentencia se vuelven a ver esas frases que vimos justamente hace 10 años, ¿no? De poner siempre en duda a la víctima, ¿no? Pediste comida en vez de pedir auxilio, no hiciste nada, no saliste llorando y pegando gritos de aquel camerino, al día siguiente colgaste una foto en Instagram que parecía que estabas muy bien y ese tipo de cosas que responsabilizan siempre a la víctima y que intentan pintar eso, como digo, lo de la buena víctima. ¿Cómo tiene que ser una víctima? Y creo que la pieza de Beatriz es una maravilla y os recomendamos leerla desde aquí, la verdad. Yago, yo te voy a instar a que hagas este asalto sobre el rap de derechas cuando encuentres el hueco, la oportunidad, etcétera. Muy bien. El rap de derechas o, digamos, también esta deriva de algunos personajes del rap que sabemos que han llegado a mucha gente. Lo haremos. Y que se han vuelto un poco... Lo haremos. Publiqué una pieza sobre Código 73, que era la plataforma de raps de izquierda, un poco contestatario. Es verdad que tenía hablada con Laura Camargo, que es una persona también que hemos tenido aquí, que la hemos entrevistado y que ha tratado varias veces el tema del rap de derechas. Pensado escribir una pieza. Siempre al principio, también, esto lo debatí con José Durán, que era el rollo este de hablar de ellos es darle más bola, pero yo creo que ya llega un momento que hace falta analizarlo. Yo creo que hay que poner palabras también, ¿no? Para que recojo el guante para los... Muy bien, pues para próximas ya sabéis. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción suma. Cada donación cuenta. Respalda otra forma de hacer periodismo. Hazte socia del Salto. Tema a fondo.
En el lado izquierdo de la M30 se respira un aire muy viciado. La primavera de 2026 ha visto la implosión del movimiento Sumar y las encuestas señalan que Podemos no está capitalizando de ninguna manera el abrupto final del artefacto inventado por Yolanda Díaz en el invierno de 2023. Izquierda Unida ha tenido bastante con resistir en Andalucía, pero se la ha pegado como todos los demás en las elecciones de Castilla y León. Salvo para unos pocos fans, esas batallas intraizquierdas son una mala broma, una digestión pesada de un ciclo que ya ha terminado y que ha pasado sin un relevo generacional. Ojo. Hoy vamos a hablar de esas pequeñas posibilidades de enderezar una situación que no solo se ha enquistado, sino que va camino de empeorar a medida que se acercan las elecciones generales, en las que mucha gente no sabe cómo se va a llamar, lo que quiere votar y que de hecho no tiene muy claro si lo va a votar o no. El pasado 17 de mayo se celebraban las últimas elecciones de un ciclo autonómico corto del que el PP ha salido reforzado, no demasiado, pero reforzado, en el que se han testado los límites reales de la extrema derecha y en el que el PSOE ha salido muy herido. La izquierda protagonista del ciclo Podemos, la podemos llamar así, se ha desangrado en algunos territorios, pero tanto en Aragón como sobre todo en Andalucía ese espacio se ha territorializado en gran medida con las subidas de la Chunta y de Adelante Andalucía. Precisamente uno de los grandes impactos políticos de este ciclo lo ha protagonizado ese partido, Adelante Andalucía, una organización que rozó el 10% de los votos en las elecciones de mayo y fue tercera fuerza en Sevilla y Cádiz. Liderada en este proceso por José Ignacio García, Adelante Andalucía ya ha anunciado que sí se va a presentar a las próximas elecciones generales para que haya una voz andalucista en el Congreso. Y hoy tenemos en asalto a José Ignacio García. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas, encantadísimo de estar por aquí. Lo primero, la actualidad. ¿Cómo está siendo esos primeros días con Juanma Moreno Bonilla y Vox en el Parlamento andaluz? Bueno, pues evidentemente para mucha gente ha sido una sorpresa ese pacto de Juanma Moreno, el moderado, moderadísimo, con Vox, pero en realidad cualquiera de los que hemos seguido la figura política de Moreno Bonilla en los últimos tiempos, sabíamos que Moreno Bonilla es el Partido Popular de toda la vida y que no iban a tener ningún remilgo en pactar con Vox si lo necesitaban, porque esa idea de que el Partido Popular andaluz es más moderado en realidad no era más que una operación de marketing. Por tanto, aquí estamos, viendo lo que sabíamos en cierto modo que desde el 17 de mayo que iba a pasar. Muy bien, vamos ahora con las partes positivas de vuestro aterrizaje. José Ignacio, ¿qué sabéis ahora mismo de la gente que os votó en mayo? Y sobre todo esa gran pregunta que yo creo que es lo que tiene que preocupar a la izquierda, venga de donde venga, que es cómo revolverse contra la apatía, contra el desencanto y contra la bajona de cosas como ver a moderados convertirse en aliados de la extrema derecha y ver a la extrema derecha crecida. Bueno, pues muy profunda la pregunta y como muchos elementos. Yo creo que es fundamental. Estamos viviendo un momento de fin de ciclo en la izquierda y creo que de apertura de un ciclo nuevo. Creo que una parte de nuestro relativo éxito, también poniendo los pies en el suelo, que no, somos cuarta fuerza, bueno, tercera fuerza en dos provincias, pero que aquí ha ganado la derecha y va a gobernar la derecha o la extrema derecha, por tanto nuestro éxito es muy relativo. Yo creo que una parte es aparecer justamente como algo diferente a la izquierda en el gobierno. Yo creo que hay una parte importante de la población para la cual la hipótesis de entra en un gobierno con el Partido Socialista en minoría y vas a intentar forzar toda la tesis del Partido Socialista, yo creo que esa parte pues ya no nos la creemos mucha gente y ha generado una enorme desafección, una enorme desesperanza. Yo creo que la izquierda, toda heredera de ese ciclo Podemos, Sumar y compañía, que ahora está en el gobierno, genera mucha desafección entre la mayoría de la población. Entonces, una clave fundamental es aparecer como una izquierda nueva, diferente. Y después hay un elemento importante, que es, nosotros hemos hecho un discurso y una práctica, no solo en campaña, sino en los últimos años, muy centrada en las cuestiones de clase. En la clase trabajadora, las condiciones de vida, la precariedad vital, el precio de la vida cotidiana, la vivienda.
mucho más que hablar de otro tipo de cuestiones que se han asociado en los últimos tiempos a la izquierda. Y creo que eso también es otro elemento fundamental. Y después está la cuestión andalucista, que aquí en Andalucía pues también estaba huérfana de alguna forma. Y con todos esos elementos encima de la mesa, bueno, pues se ha ido fraguando lo que es hoy Adelante Andalucía. ¿Crees que hay algún escenario en que se pueda, digamos, combinar esta izquierda que decías pro-gobernista o pro-perro, si quieres decirlo en términos más de calle, con esa idea también de una izquierda transformadora, pues que no supedita, digamos, un programa de transformación a estar en los ministerios y poder llevar a cabo una pequeña parcela de cambios, pero que a todas luces es insuficiente, ¿no? De cara a unas generales, ¿hay hueco para esos dos espacios? Bueno, yo lo que no sé si hay hueco es para una izquierda pro perro que no sea el perro. Ya. Para eso es lo que tengo serias dudas de que haya espacio. Ahora, para una izquierda que sea impugnadora, que aparezca como algo diferente, que hable lo que nosotros decimos de hablar de las cosas de comer, es decir, hablar de las cuestiones de clase, de la vida diaria de la gente, una izquierda que en su forma, en su estilo, en su discurso sea diferente a la izquierda de los ministerios, yo creo que para eso hay un hueco político, hay un espacio político. En Andalucía lo hemos ocupado desde el andalucismo, en otros territorios puede ser ocupado también desde otras posiciones, pero sí creo que tiene que haber una línea de demarcación clara. O estás con los ministerios, que creo que ha generado más desafección que otra cosa, o estás con la izquierda impugnadora, o desde el soberanismo, o desde la izquierda de alguna forma que pretende cambiar el statu quo. Creo que no se puede estar en los dos sitios. Yo creo que la experiencia de los últimos años ha demostrado que la gente, que yo entiendo que había como buenas intenciones, yo no hago una crítica nunca personal a los compañeros de las organizaciones que han apostado por entrar en los gobiernos, pero creo que ese es un callejón sin salida, que ha llevado a supeditar toda tu estrategia al Partido Socialista. Y el Partido Socialista sabemos perfectamente lo que es. Entonces creo que nosotros tenemos que levantar otra izquierda. También, y fijaros lo que digo, creo que hay un momento de crisis de credibilidad de la izquierda que es muy importante, porque cuando la izquierda dice mucho, pero hace poco, la izquierda deja de ser gente fiable. Y nosotros tenemos que recuperar la confianza de nuestro pueblo y de nuestra clase. Y eso se hace con una cierta más correlación entre los discursos y los hechos. Y creo que para eso hay que aportar ciertas dosis de humildad y ciertas dosis de sensatez, de mirada larga y de también de alguna forma incorporar una serie de cuestiones éticas que creo que se han ido olvidando por el camino en la izquierda. Nosotros seguimos siendo una izquierda con limitación de salario, todos los cargos públicos. De Adelante Andalucía, por ejemplo, o seguimos teniendo mecanismos de revocabilidad, de limitación de mandato. Creo que en un momento donde la izquierda nos meten todos en el mismo saco de Ábalos y compañía, creo que tenemos que poner más en valor que nunca nuestras vacunas éticas, por ejemplo, ¿no? Adelante Andalucía, como Bloque Nacionalista Galego, como EH Bildu, como Compromís, como la Chunta, tiene un proyecto sólido para su país, ¿no? Pero ¿hasta qué punto una propuesta como la de Gabriel Rufián, que sí que es sensible a estos proyectos de países dentro del Estado, dentro de, desgraciadamente, el Reino de España, hasta qué punto esta música, esta letra que propone Rufián os puede convencer? Yo sé que probablemente ahora no para ir en un proyecto conjunto, pero sí, digamos, para pensar en términos de proyecto un poquito más adelante, no de convergencia, pero sí de entendimiento. ¿Hasta qué punto Rufián es una figura que puede jugar un papel positivo en este sentido? A ver, nosotros hablamos con todo el mundo, ¿eh? Nosotros nos reunimos con todo el mundo, con la izquierda, y yo creo que tenemos que hablar, pensar, escribir con todas las organizaciones y corrientes de la izquierda, tanto parlamentaria como extraparlamentaria, soberanista y no soberanista. O sea, que yo creo que ahí tenemos que ser bastante amplios en todas las conversaciones, charlas y el pensamiento, que creo que es rico, ¿vale? Ahora, sobre la propuesta de Rufián, yo es que a día de hoy no sé cuál es la propuesta de Rufián. Porque primero, Rufián no nos ha pedido una reunión a Adelante Andalucía. Y segundo, la propuesta de Rufián ha ido cambiando con el tiempo. Hay veces que era una confederación de izquierdas soberanistas,
A veces, otras veces que era la unidad de todas las izquierdas, otras veces era que en unas provincias se presentaran unas candidaturas y en otras. Yo no sé cuál es la propuesta de Rufián, pero yo voy a una cuestión, la cuestión de la unidad, que es lo que en el fondo está planteando Rufián. Aquí, la cuestión de la unidad. Yo creo que en la izquierda hay un fetiche sobre la unidad que es natural y es sano, porque la mayoría de la gente quiere de alguna forma entendernos frente al adversario político, entonces es una pulsión sana, pero que en determinados momentos la unidad puede llegar incluso a restar, porque creo que nuestro gran problema no es que haya muchas candidaturas, nuestro gran problema en la izquierda en general es que nos vota poca gente. Así de simple. Yendo a lo fundamental, lo básico, nos vota poca gente. Y eso no depende de si hay 2, 4 candidaturas. Es que nos vota poca gente. Y nuestro objetivo, por tanto, es hacer que nos vote mucha gente. Yo creo que en Andalucía nosotros hemos demostrado que 2 candidaturas en la izquierda, ¿vale?, ampliaban el espacio, no dividían. Nos permitía conectar con mucha otra gente. Yo estoy convencido de que si no hubiera existido Adelante Andalucía, ¿vale?, hubiéramos sacado en la izquierda, habría menos diputados en la izquierda hoy ahora mismo, en el Parlamento de Andalucía. Estoy convencidísimo de que si solo hubiera habido una candidatura, se habría asociado a la candidatura de la izquierda en el gobierno. Se llame Sumar, se llame Podemos, se llame como sea. La candidatura de los del gobierno, de los ministerios. La candidatura de los que están gobernando con el perro. Y creo que habría menos diputados de izquierda. Adelante Andalucía lo que ha permitido es conectar con otra gente que o bien no iba a votar, o bien hubiera votado al PSOE, o directamente, que yo estoy convencido de que hemos disputado votos de gente de clase trabajadora, gente joven, con la extrema derecha. O sea, estoy convencido de que hay gente que ha dudado votar entre Vox y Adelante Andalucía. Fijaros lo que estoy diciendo. Y sé que puede parecer raro, pero ante el desencanto, la precariedad vital, los problemas, hay gente que está muy cabreada y que tenía 2 opciones, o votar a los que están culpando a los migrantes o votar a los que están culpando a los bancos, las multinacionales, los fondos de inversión. Pero al menos no negábamos el problema y el malestar de la gente. Y creo que Adelante Andalucía ha tenido esa virtud de intentar ampliar el voto a más gente, que nos vote más gente a la izquierda. José Ignacio, yo sé que esto, pediros a las personas que estéis en la primera línea de los partidos es muy difícil. Un ejercicio, no te lo voy a decir de pesimismo, pero sí de realismo político, porque vamos a oír durante los próximos meses, estamos seguros, esto de hay partido, hay posibilidades de que no gane PP y Vox. ¿Tú a día de hoy lo ves posible realmente? Te digo, más allá de que vosotros vais a tener que hacer una campaña y vais a tener que decirle a la gente que hay esperanzas, que hay posibilidades, etcétera, pero el panorama parece más gris que de lo que era en 2023, que en aquel entonces hubo una especie de apertura del Mar Rojo, etcétera, para que el perro volviese a gobernar. ¿Tú crees que eso puede volver a pasar? Estoy convencido de que nuestra vía, que no es únicamente nuestra, que pueden replicar los otros compañeros en otros sitios, o sea, que no es exclusivamente nuestra, pero que la vía que nosotros hemos abierto en Andalucía, eso le quita base social a Vox. Y mira, el ejemplo es claro, Vox siempre había sido un partido que nos había ignorado Adelante Andalucía. En la campaña empezó Vox a hacer una campaña de ataques contra Adelante Andalucía. ¿Por qué? Porque sabían que le estábamos robando gente joven. Hemos sido, según el CIS, ¿vale?, la segunda fuerza, muy pegada al Partido Popular en primeros votantes, en gente de 18, 19, 20, 21 años. Le hemos ganado a Vox entre la gente joven. Eso no es ninguna tontería. Eso nos quiere decir que hay un desencanto, hay un cabreo estructural que Vox canaliza hacia una salida falsa, que es la de culpar, la de la lucha del último contra el penúltimo, en el paradigma de la escasez, decir primero los de aquí. Y nosotros lo que decimos, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar el malestar de la gente y señalar a los verdaderos culpables, que son la clase dirigente, que son el capital y que son las multinacionales, que es la oligarquía. Creo que ese camino nos puede permitir robarle base social a Vox. Pero para eso necesitamos un proyecto independiente de clase, un proyecto que esté delimitado claramente con la izquierda en el gobierno, con la izquierda que de alguna forma ha decepcionado. Entonces, que por eso nosotros decimos, somos la herramienta más útil para luchar contra la derecha, porque creemos que Adelante Andalucía le quita votos a la extrema derecha. Y si le quitamos votos a la extrema derecha, si nosotros hacemos nuestro trabajo,
creo que podemos impedir que gobiernen en el Estado. Ya la última cuestión, quitando un poco los tacticismos, etcétera. ¿Tú crees que Madrid perturba las cabezas? ¿Crees que estas políticas de la M30, de corte, en algún sentido de régimen, etcétera, crees que ha afectado, más allá de estar en gobiernos o de tácticamente haber tomado unas u otras soluciones, sino si esta exposición, también sabemos a los medios, etcétera, es contraproducente para proyectos de transformación o que se pretenden, digamos, de un cambio radical de las circunstancias, de las condiciones de vida de las clases trabajadoras? Bueno, yo creo que si hacemos un análisis profundo, vamos a ver, todas las instituciones que conocemos hoy día, las instituciones del régimen del 78, tienen una pulsión de captación y de cooptación de los cuadros y la gente que quiere transformar las cosas. Están hechas, de alguna forma, las instituciones no son neutrales. Las instituciones responden a la clase dirigente que, de alguna forma, dirige el mundo y dirige la sociedad. No son una especie de bicicleta en la que tú te montes y las puedes llevar a cualquier sitio. Son unas grandes salas de mando, donde hay muchas salas de mando diferentes, donde es muy difícil cambiar las cosas y donde, sobre todo, tienen un enorme mecanismo de cooptación. Y hablo de las instituciones y de todo el panorama político institucional. Eso pasa en un ayuntamiento, pasa en el Parlamento de Andalucía con la política andaluza y pasa en Madrid de la Villa y Corte, donde además por ese carácter centralista que tiene el Estado español, todo se multiplica mucho más. Y creo que sí, creo que si cualquier organización política, cuando entra en el juego de la política institucional mediática, no pone mecanismos y vacunas democráticas muy fuertes para controlar a la gente que tiene ahí y para que eso no desvíe la línea político-estratégica de la organización, al final acabamos desorientados y con la brújula mareada, absolutamente. Nos puede pasar a todos, no es una cuestión de que nosotros moralmente seamos superiores a nadie, nos puede pasar a todos y por eso es una cuestión colectiva lo que hay que afrontarla desde las organizaciones políticas con una rigidez absoluta a la hora de controlar a tus cargos y a tus portavoces y demás. Nos puede pasar a todos y en Madrid se multiplica. Y creo que en el último ciclo, sin personalizar a nadie, hemos visto absolutos casos lamentables de derivas burocráticas que al final han acabado afectando a toda la izquierda. José Ignacio García, diputado de esta 12ª legislatura en el Parlamento 13. Uy. La 13. Sí. Es la 12 más 1. La 12 más 1. Muchísimas gracias por estar en Asalto, en nuestros micrófonos. Y seguimos vuestra trayectoria. Venga, un abrazo. Asalto es una producción de Salto. Unos kilómetros al oeste de Sevilla se encuentra Mérida, sede de la Asamblea de Extremadura. El comienzo de este corto ciclo electoral autonómico del que hablábamos tuvo lugar el 21 de diciembre con un petardazo del PSOE, la victoria con asterisco de María Guardiola, que ha pactado un gobierno de coalición, y la sorpresa, para quienes no vivimos en Extremadura, protagonizada por Unidas por Extremadura, que ganó 3 escaños esa noche. Unidas por Extremadura es uno de los pocos supervivientes de las distintas unidades tejidas en torno a 2016 y 2017, y hoy estamos con su candidata en esas elecciones y la portavoz en la Asamblea, Irene de Miguel. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Pues mira, aquí sobrellevando los calores como todo el mundo, supongo, de la mejor manera posible. Sí, mientras no haya políticas climáticas a la altura, me parece que es lo que nos queda. Totalmente, totalmente. Qué gran batalla, esa es la gran batalla que deberíamos de librar y no un rearme criminal. Bueno, hoy te voy a preguntar por otras batallas, que son las batallas de la izquierda, sin entrar en mucha sangre, que no nos gusta aquí en El Salto. Vamos a empezar por lo bueno. ¿Por qué funcionó vuestra fórmula? Pues mira, nuestra fórmula funcionó porque, sinceramente, nosotros nos creímos la unidad desde el primer minuto e intentamos construirla no solo de cara a las elecciones, sino de cara al día a día. Llevábamos 7 años construyendo Unidas por Extremadura y haciendo territorio, visitando todos los conflictos sociales, visitando nuestros municipios, nuestros pequeños pueblos, juntos y unidas. Entonces, al final yo creo que lo que se reconoció
pues fue un trabajo de hormiguita que llevábamos haciendo mucho tiempo y un trabajo de coherencia política, creo también, porque nosotras no hemos cambiado de posiciones. Nosotras defendemos lo mismo que defendíamos hace 7 años y creo que la coherencia es muy importante también en política. Entonces yo creo que se conjugaron pues esas cosas, ¿no? El llevar mucho tiempo en el territorio, pateándolo, mostrando que la unidad nos la creíamos y construyendo juntos y juntas un espacio político que al final era un espacio que superaba a nuestros espacios de referencia estatal. Hay mucha gente que no es de Podemos, que no es de Izquierda Unida, pero que se siente muy identificada con Unidas por Extremadura. En diciembre tuvisteis este gran resultado dentro de un panorama en Extremadura que no es ni mucho menos bueno, pero no sé si desde entonces, desde estas direcciones de los partidos, en tu caso Podemos, en el caso de tus compañeras y compañeros de Izquierda Unida, ¿os han pedido pues algún consejo, alguna sensación de cómo ha funcionado en Extremadura y si se puede extrapolar? Porque yo creo que es una pregunta que muchas nos hacemos. Pues yo creo que a la vista está que no. Porque, bueno, si se hubiera, yo creo, puesto un poco más de atención quizá en lo que se hace en otros territorios, pues no hubiéramos tenido ciertos descalabros, ¿no? Que eran evidentes que podían suceder si no se atendía a las voces que en el territorio estaban diciendo que el camino era otro a seguir. Entonces, bueno, yo siento que a nosotros nos gusta denominarnos como la aldea lusitana de rebeldes, porque hemos hecho siempre lo que hemos considerado que teníamos que hacer. Y yo tengo que decir que en mi espacio político en Podemos nunca me han puesto pegas, y en Izquierda Unida a mis compañeros tampoco, nos han dejado hacer, y creo que eso también es fruto del éxito, ¿no? Que aquí no nos hemos dejado llevar ni por las fobias ni filias de dentro de la M30. Me dices, la M30, ¿hasta qué punto, digamos, esto que detectamos aquí, ¿no? Este ensimismamiento, este estar hablando para medios de comunicación que se supone que son nacionales, pero que al final están funcionando siempre en una especie de circuito cerrado, pues está socavando las posibilidades de la izquierda de llevar a cabo un proyecto más amplio de alcance estatal? ¿Hasta qué punto crees que estas dinámicas que se han dado, especialmente en los últimos años, son importantes a la hora de evaluar por qué se está en una situación tan mala en el plano federal? Mira, yo te voy a decir, creo que ese ensimismamiento, esa fuerza centrípeta que hay hacia adentro de la M30, donde lo que sucede fuera de ella parece que no importara, ¿no? Y no tiene relevancia ninguna, no solo afecta a la política, afecta a los medios de comunicación y bueno, es algo como muy endémico ahora mismo de cómo está nuestro país organizándose. Y es muy triste, la verdad que es muy triste. A mí me gustaría que se valorara, ¿no?, lo que se hace en otros territorios. Y es verdad que siempre he dicho que yo no puedo decirle a otro espacio lo que tiene que hacer en su casa, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos tenido, un éxito relativo. Aquí sigue gobernando la derecha y además ahora ha entrado la extrema derecha al gobierno y esto es un drama absoluto. Pero es cierto que hemos conseguido los resultados históricos en la izquierda transformadora en esta tierra. Nunca la izquierda ha tenido 7 diputados en la Asamblea y creo que eso es de valorar, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que son muy básicas, ¿no? Entender que quienes tienen un programa en un 95% parecido tienen que hacer todo lo posible por ir unidos, creo que es una parte importante, ¿no? Entender que hay que hablar al territorio, desde el territorio y sobre todo patearse el territorio, porque esto no puede ir de dar ruedas de prensa todos los días, porque lo que necesitan tus vecinos, por lo menos como yo lo veo, es que te conozcan, que hablen contigo, que te cuenten de primera mano. O sea, yo me llevo mis redes sociales y yo contesto absolutamente a todas las personas que se ponen en contacto conmigo, a todas. Y eso es un trabajo extra que tengo que hacer, aparte de mi labor parlamentaria, escribir artículos. Hemos estado haciendo hasta hace pocos meses un podcast también. O sea, que creo que el trabajo de hormiguita, ¿no? Aquí en política no estamos de 8 a 3. Estamos 7 días a la semana, 24 horas. Y eso es importante, tomárselo en serio. Porque si esto es una etapa de nuestra vida, tiene que ser una etapa, pero una etapa donde nos dejemos la piel. Cuando tú ves el
plan Rufián o, digamos, su propuesta a través de los medios de comunicación, ¿a qué te suena? ¿Te suena que es alguien con buenas intenciones que puede ordenar, en cierta manera, ese caos que detecta de no sé cuántas siglas en todo el Estado, etcétera? ¿O te suena que también hay una vacante de liderazgo y que Rufián pues simplemente se postula para llenarlo? Pues a ver, yo asumo que los liderazgos son importantes. Y más en este contexto en el que no cualquiera quiere estar ahí delante para que le partan la cara. Es así, ¿no? O sea, estamos viendo que la política se ha convertido en un sitio muy hostil. Entonces es de valorar, ¿no? La gente que da pasos adelante. Y a mí me parece que el liderazgo y no los líderes, porque es verdad que creo que lo de los líderes tendríamos que cambiarlo, porque caemos en idolatrar a lo mejor a personas de carne y hueso que lo que están haciendo es una labor que debería ser más común, más de comunidad, ¿no? Y creo que es importante saber conectar y saber comunicar y hablar el idioma de la gente de la calle. Y eso, pues Gabriel lo está haciendo muy bien. O sea, a mí me está parando la gente por la calle aquí en Mérida. El otro día un señor de Almendralejo y me dijo, ¿por qué no puedo votar yo a Rufián? Y le dije, hombre, primero porque igual se presenta por Barcelona. Sí, pero pequeño detalle. Un pequeñito detalle. Pero bueno, que él ha conseguido conectar con una gran mayoría, ¿no? Y me parece eso muy positivo. Pero creo que los liderazgos, y sobre todo en espacios que son tan plurales, tan diversos, tienen que llevar también un trabajo de saber hacer equipo y de saber hacerlo sin sectarismos y de generar alianzas y de tender manos y de aglutinar, ¿no? Y ojalá sea este proyecto que plantea Rufián, que a mí hay muchas cuestiones que concretan que me parece que hay que pulir mucho y que no llego a estar del todo de acuerdo, si te digo la verdad. A mí esto de un contrato de mínimos me parece que a mí me desinfla, me genera como mucha desafección, porque es como, ostras, no estamos para un contrato de mínimos, estamos para ir a por el máximo. Estamos para plantear verdaderas transformaciones y revoluciones. Y no podemos quedarnos con un acuerdo de mínimos simplemente por la unidad. La unidad yo creo que es importante, pero para mí es más importante plantear propuestas que realmente conecten con el sentir ciudadano, que está harto. Que si la extrema derecha está en auge es precisamente por esa visión de revolución, por esa visión de romper con todo. Nosotros, yo creo que nuestra propuesta política tiene que romper con el status quo actual, que es un status quo mandado por las élites capitalistas. Y eso se hace con nacionalizar las eléctricas, eso se hace con hacer que haya, pues como plantea Mandani, que yo creo que aquí sería algo también muy viable, supermercados públicos. Eso se hace hablando de emergencia climática y plantear que esto no va de ideologías, que esto va de salvar vidas. O sea, hay tantas cosas con las que tenemos que ir a por lo máximo, al mayor estatus de bienestar, a la mayor apuesta por la paz, a la mayor defensa a los derechos humanos, ¿no? Es que para lo otro ya tenemos al Partido Socialista. Sí. Creo yo. Hablando del Partido Socialista, ya te pregunto la última. Yo sé que vosotros, la gente que os ponéis en esa primera línea de la política institucional, tenéis que tener un optimismo de base a la hora de presentar los argumentos, que desde luego no se estila de ninguna manera el cenicismo o simplemente el realismo de decir, oye, las encuestas son estas y es muy difícil revertirlas. Nadie hace milagros. Dicho esto, y pidiéndote que quizá te separes un poco de ese argumento de todavía hay partido, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el perro sobrevive? ¿Cuáles crees que pueden ser las claves para que, bueno, pues que se repita un gobierno de coalición que, como dices, tampoco ha sido de máximos, sigue ahí la ley Mordaza, etcétera, pero que a mucha gente sabemos que le alivia de muchas maneras, pero principalmente por esa idea de Feijóo, Abascal, etcétera, un tándem bastante tóxico. ¿Crees que hay alguna oportunidad o va siendo hora también de decirle a la gente si parece que está muy difícil es porque realmente está tan difícil como parece? A ver, yo soy optimista de naturaleza, ¿eh? Y si no, no estaría aquí.
así te lo digo, no estaría dedicándome ahora mismo a esto, pero tampoco me atrevo a decir que el perro está acabado, porque este señor es un superviviente nato, y cuando pensábamos que ya estaba totalmente defenestrado, ha revivido de sus cenizas. Entonces yo no me atrevo a decir tanto, pero es verdad que o nos ponemos las pilas o el panorama es bastante desolador. Y yo creo que, yo espero que aún haya tiempo para ponerse las pilas, ¿no? Y yo creo que también yo creo que tiene que haber una mayoría social que está defraudada, que está desmotivada, que hay que conseguir conectar, ¿no? Y hay que hacerlo desde la honestidad, pero también desde la alegría un poco revolucionaria. Y yo muchas veces pienso en que este país sigue siendo el país del 15M, por mucho que pensemos que ha cambiado la sociología y que ahora pues el discurso neofascista está de moda, pero seguimos siendo un país de defensa de derechos humanos y donde la ciudadanía se ha levantado en muchas ocasiones para exigir una mayor profundización democrática. Y yo sigo creyendo en ese país. Entonces, simplemente tenemos que saber volver a conectar y volver a explicar que somos capaces, unidos y unidas, de cambiarlo todo. Y no podemos permitirnos, yo no me podría permitir decir, bueno, le toca ahora a la derecha y a la extrema derecha que gobiernen. Cuando la gente vea lo que hay, entonces se darán cuenta, ¿no? Y no me lo podría permitir. Creo que ese escenario produciría muchísimo dolor, muchísimo retroceso y quizás, como estamos viendo en otras partes del mundo, la democracia se tambalearía. Y creo que es un escenario que las personas que ahora mismo estamos en la esfera pública, pues no podemos consentir que suceda. Y hay que dejarse la piel, ¿no? Porque eso, yo el otro día, pues lo dije, ¿no? En la asamblea, que vamos a conseguir que las mayorías sociales y las familias trabajadoras vuelvan a hacer que Feijóo no sea presidente, no porque él no quiera, sino porque la mayoría social va a pararle los pies. Y estoy convencida de que podemos hacerlo. No es sencillo, no es fácil, pero yo tengo confianza. Irene, ya la última, esta vez sí, la ultimísima pregunta. Cuando dices que hay tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque pues no nos salen los meses para, si no patearse las calles, que esa nueva candidatura pues tenga la oportunidad de hacer algo más que ir a 2 platos de televisión, etcétera. ¿En qué plazos, tú que estás dentro de política, que sabes más o menos cómo va la cuestión de reuniones, de organización, de una nueva candidatura, etcétera, ¿en qué plazo tendrían que estar empezando a funcionar esos engranajes para que realmente haya una papeleta reconocible en las próximas elecciones? Bueno, a ver, esto de los plazos pues es más complicado, ¿no? Porque todo depende de si al final va a haber presupuestos, no va a haber, que tiene toda la pinta de que quizá no haya, y también de que lo que aguante, ¿no? Porque ahora mismo los golpes judiciales están siendo demoledores, no lo podemos negar. Yo creo que el espacio de la izquierda tiene que ponerse en pie cuanto antes. A más tardar en septiembre esto debería de estar ya más o menos dirimido. Pero es verdad que yo, que he visto los movimientos del señor Gabriel Rufián, pues ahora nos ha despistado un poco, ¿no? Porque parecía que iba por un lado y ahora parece que recula, que va por otro. Y bueno, yo creo que hay que ser claro, ¿no? Que hay que ser mucho más cristalino para que la gente entienda hacia dónde vamos. Entonces, cuanto antes la gente pueda identificar de qué estamos hablando, pues yo creo que mucho mejor. Pero es verdad que nos estamos jugando muchísimo y esto no puede convertirse en un juego de tronos. Esto yo creo que hay que anteponer pues, el interés del país, y ese interés pasa por tener la mejor candidatura, y una candidatura fuerte, y una candidatura que ilusione y que conecte con la gente. Y bueno, pues estaremos muchos dispuestos a empujar.
Irene y Miguel, muchísimas gracias. Desde lo que algunas veces nos parece el lejano oeste, pero que está aquí cerquita, os agradecemos todo este trabajo, digamos, de desintoxicación de lo que es M30. Un abrazo a todos y a todas. Y en el lejano oeste se vive también muy bien, aunque es verdad que ahora el fascismo nos está jodiendo la vida. Pero bueno, vamos a pelear porque cuanto antes se puedan ir. Venga, damos fe de que se vive bien. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Me da que vamos a seguir hablando de listas, de líderes y de lemas en estos asaltos, pero cambiamos el tercio ya para darle carpetazo al programa. Pasamos a La Perla, la sección en la que recomendamos un tema de nuestra web. Yago, ¿qué nos traes? A ver, ¿no era La Joya, Pablo? Me estáis liando. Aquí hay Esta discrepancias. sección no era La Joya. Hay discrepancias. Patricia la llamó La Perla, yo le sigo y luego veo que en los otros programas... No nos hemos enterado. No, seguís con La Joya, cosa que está bien. Perfecto. Bueno, pues La Joya, La Perla que os traigo esta semana es un reportaje, un artículo de análisis que se llama Tecnología, Capital Riesgo y el Hype de la Guerra. Escrita por Elke Schwartz, que es catedrática de Teoría Política en la Universidad de Queen Mary de Londres. Además, os quería traer este artículo, que ahora os cuento un poco más sobre él, sobre todo porque forma parte de Hype Studies de Tech Policy Press, que son un grupo de gente que busca abrir debates y la divulgación sobre un tema tan escabroso y delicado hoy en día como la intersección entre la tecnología y la democracia. Una gente majísima con la que el Salto hemos llegado a un acuerdo para traducir todos sus artículos. Tienen a gente de muchísima calidad, como esta Elke Schwartz y un montonazo de gente muy potente, y os vamos a ir trayendo poco a poco estos artículos sobre tecnología en el Salto. Este, en concreto, habla sobre que la guerra es un negocio. No, cero sorpresas, ¿no? En esto. Toca la IA militar. Toca a tu amigo Palantir y a tu amigo Peter Thiel. Os toca a Peter Thiel, a toda esta gente lo toca. Lo que viene a explicarnos el artículo, yo solo os hago un pequeño spoiler y un resumencito, pero vale la pena leerlo, es que a diferencia de épocas anteriores en que era, digamos, los estados los que estaban metidos en esas maquinarias de guerra, ahora son las empresas privadas, ¿no? Ahora hace especial hincapié en empresas como estas, como Palantir, etcétera, que hacen negocios directamente desde la guerra, pero también los omnipresentes fondos de inversión que están detrás de todas las grandes empresas armamentísticas y que están ganando un dineral desde que estalló la guerra de Ucrania y los siguientes conflictos. Entonces viene a plantear pues una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo podemos dejar a la guerra en manos de gente que tiene una influencia tan grande y que gana dinero con la propia guerra? Leeros el artículo, repito, el titular: Tecnología, Capital Riesgo y el Hype de la Guerra. Vamos ya a las recomendaciones, eso que pues os proponemos para escuchar, para leer, para ver el fin de semana, en lo que queda de verano, cuando os dé la gana. Una pregunta, Yago, porque a ti no te he hecho esta pregunta. Yo sé que Patricia Reguero fue a ver a Bad Bunny. ¿Fuiste tú a ver a Bad Bunny? Fui a ver a Bad Bunny. Soy de esa gente que fue a ver a Bad Bunny. Bueno, medio Madrid. Yo entradas creo que menos Susana y yo. Estuve a 10 metros del conejito, de la casita. Y de la famosa casita. Estuve a 10 metros o como mucho. ¿Y qué famosos era... en acción había en la casita ese día? ¿Te fijaste en alguno? Pues no miré mucho porque como estaba en pista, pues estuvimos como por detrás. O sea, yo no veía a la gente que estaba enfrente. Vale. Pero luego Bad Bunny se subió a hacer el concierto, gran parte del concierto lo hace desde arriba de la casita, ¿no? Y además en la colaboración a mí me hizo bastante feliz porque salió Eladio Carrión, ¿sabes? Que es un trapero así de ahí que me gusta mucho y creo que le dio un toque muy guay al concierto. ¿Has estado en algún concierto más? Pues he estado en un festivalaco este fin de semana. ¿Qué me dices? Bueno, festivalaco no sé si festivalaco porque hace estos pequeñitos pero muy punkis, ¿no? He estado en el Alterna, en el Bonillo, en Albacete, ¿no? Que es un festival que ya llevo 5 años yendo y que me encanta. Y además hoy os traía una serie y un grupo.
aprovecho ya que me has preguntado por esto, claro. y tiro por el grupo, porque ya las había escuchado, ya me había para calentar motores para el festival, me los había puesto un poco, pero es que desde que los he visto en directo no me los quito de la cabeza. Se llaman La Élite. La Élite. Que son, como ahora se llama, synthpunk, porque básicamente son dos chavales de Tàrrega, de Lleida, que hacen una mezcla entre electrónica con su sintetizador y uno cantando de la forma más punky. O sea, sin ser la típica banda de guitarra, batería, etcétera, tienen una esencia muy punk que me ha encantado, como unas letras muy atrevidas, una actitud, una manera de estar encima del escenario que me ha flipado, y desde que los vi en concierto el sábado los tengo metiditos en la cabeza. Ah, muy bien, pues nos lo apuntamos. Y decías una serie, ¿no? Escuchar También. La Élite, sí. Y como una serie, pues el domingo de resaca, después de volver del festival, en el que, por cierto, estuve a más de 35 grados casi todo el fin de semana y llegué muerto, me vi Se tiene que morir mucha gente, la serie escrita y basada en el libro de Victoria Martín y protagonizada por Ana Castillo, que me encanta, estoy enamorado de esta chica, Laura Weismar y Macarena García. Básicamente es la historia de tres amigas que se conocen desde que son niñas, en la que se entremezcla, pues yo creo que las cosas de la vida, de cuando tú crees que vas a ser algo y no llegas a ser, ¿no? De esas inquietudes y de esos fracasos, todo muy mezclado con un tema de salud mental. Entonces es una serie cortita, creo que eran 6 episodios de 20 y pico minutos que te las ves casi del tirón, y a mí me pareció bastante divertida. Yago, tengo una pregunta al margen. ¿Tú en resaca qué comes? ¿Healthy o guarrería? Guarrería saco, ¿sabes? Guarrería me pedí saco, un ¿no? chino, me pedí un menú de 2 personas para mí. Para ti, bueno. Y así comí y cené. Claro, también es que después de un festi se gasta mucho, ¿no? Exacto. Vale, yo voy a recomendar una novela que leí también, estuve unos días fuera, se llama Última Escala, la ha escrito Santi Fernández Patón, que es un tío muy majo, vamos, un columnista muy interesante, majo, digamos, en el sentido de lo que escribe. Él trabaja, bueno, colabora con el diario.es. El libro cuenta la historia de un tipo, vamos a decir, normal, sin que eso signifique mucho hoy en día, ¿no? Al que su compañera le deja en una estación de buses durante la pandemia. Y yo creo que es muy interesante, muy importante, porque hablaba con algunas colegas hace tiempo, ¿no? Como de que hay muy pocas historias de separaciones vistas desde el punto de vista de los hombres y, digamos, desde un punto de vista no agresivo, no separaciones de que sea el hombre el que se va a buscar oro al Yukon o a los mares del sur, ¿no? Y yo creo que Fernández Patón aquí, bueno, pues mete como esta idea de la nueva masculinidad, pero de una forma muy, muy poco obvia. Y luego, bueno... Buena pinta. Sí, es una buena novela. Y luego ya... Es que tengo que decir que he visto la mejor película de lo que va de año. Cuéntame. A mi juicio. ¿Cuál es? Se llama Águilas del Cairo. Y es la última peli de una trilogía que puede verse como pelis independientes, que la firma Tariq Saleh, es un autor de origen egipcio que ahora mismo no puede pasar por Egipto, no puede volver a Egipto. Y al verlas entiendes por qué. Es cine negro que está buceando en el estado profundo de Egipto, en todas las instituciones, la corrupción de los servicios secretos, de la policía, de la propia religión, etc. Y bueno, pues es un retrato que no usa nombres en clave, que no usa seudónimos, que habla de el régimen de Abdel Fattah el-Sisi y de toda esta, digamos, corrupción que lo rodea. La última, esta de Águilas del Cairo, es especialmente buena. ¿Recuerdas los títulos de las otras dos? La primera se llama El Cairo Confidencial, bueno, son los títulos traducidos. Y la segunda, Conspiración en el Cairo. Bueno. Están en Filmin las 3, de verdad, muy buenas, pero esta última ya es buenísima. Me la apunto. www.elsaltodiario.com. Y ahora sí nos vamos. Como siempre, en la mesa ha estado Susana Albarrán, la realización la hace Eloy de la Aza, nuestras compañeras Sara Plaza y Patricia Reguero vienen la semana que viene. Pediros
como siempre, que os hagáis socia, que os suscribáis, que apoyéis al Salto, que mejoréis vuestra suscripción, que miréis en la tienda del Salto si alguna de las novelas o ensayos que tenemos os cuadra, porque eso también nos aporta, y darle las gracias a Yago Álvarez por estar hoy aquí. Nada, un placer. Ya tú y yo hasta septiembre no hacemos más asaltos, ¿no? No. Salvo hecatombe. O que nos aburramos en verano. Efectivamente. Y que abramos los micros. Pero no, en principio hasta septiembre Yago y yo no volvemos. Y la próxima semana vais a tener a Sara Plaza y Patricia Reguero, que yo creo que no hay mejor forma de acabar la temporada. Y ahora ya sí, hasta luego.